Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo día, en casi en el mismo horario. Sin embargo, las semanas son un tanto complejas entre el tiempo del estudio, el tiempo de las clases y también poder rezar en comunidad, que es muy importante. Hemos pasado el 17 de Tamuz con un minyan muy bonito aquí en el Bet Midrash, junto con alumnos y junto con todas las personas que comparten a diario el minyan. Así que gracias por acompañarnos. Mishle es una de las temáticas que tal vez más nos acerquen a construir la persona. Estudiamos durante los Shabbatot, este Shabbat vamos a concluir, si Dios quiere, al Rab Volve, al cual comenzamos a citar hoy, con unas pequeñas ráfagas de su pensamiento para alimentar un poquitito estas semanas, este tiempo de duelo, este tiempo de introspección que viene desde el 17 de Tamuz al 9 de Av. Decía entonces que el libro de Mishle, en última instancia, nos debe ayudar precisamente a esa instancia de poder involucrarnos con la construcción de la persona. Construir la persona significa darle la estructura como para que después la persona misma pueda crecer interiormente, pueda florecer interiormente. Esos son los dos criterios que Rab Volve nos trae a nosotros cuando lo estudiamos acerca de lo que es el binyan y la tzemijá. Quiere decir el construir a una persona, a un niño, y también el litmoach, el florecer. Creo que el Mishle es tal vez la síntesis a lo largo de estos 30 capítulos. El 31, como les dije, está dedicado a la mamá del rey Shelomo, pero fundamentalmente estos capítulos que nos enseñan a transitar un camino que parece ser simple, pero que no está dictado y que en última instancia debe seguir algunos principios. Me voy a disculpar hoy que no puedo citar el texto original del Tanaj que seguimos. No sé cuál es el problema, pero obviamente la página no lo permite. Así que compartiré con ustedes el otro texto que también es aceptable, por supuesto, y que vamos a tratar de ir corrigiendo en la medida de la necesidad. Estábamos estudiando el capítulo 5 ya del Mishle, donde aquí empezábamos a hablar acerca de la extraña. Por cierto, lo primero que se asocia es la mujer extraña, pero la extraña no solamente tiene nombre femenino, sino que la extraña también puede referirse a las otras sabidurías, a las otras filosofías en las cuales el pueblo judío se vio involucrado a lo largo de su existencia, como en todos los tiempos, y fundamentalmente si quieren tomar el último desafío del judaísmo, en el cual en cierta forma fracasó el judío, fue en el siglo XIX, cuando empieza a surgir hacia 1850 la revolución industrial, todo el periodo de lo que se llama el iluminismo. Y ese iluminismo significaba una estructura eventualmente compleja en el mundo de la modernidad, en el mundo de la contemporaneidad, porque en última instancia lo que quería el iluminismo, y que eso penetra también las paredes del hogar judío de entonces, era lo que Mendelssohn después eternizó en su pensamiento, ser Yehudí bebeiteja be Adam betzeteja. Quiere decir que seas un Yehudí en tu casa, que seas una persona común y corriente cuando salgas de tu casa. Vivir esa doble identidad. Y eventualmente esa extraña de la cual empezó a hablar este capítulo 5 en el libro de Mishle, no habla solamente de la mujer extraña. Ya la mujer extraña lo hemos visto patente al finalizar Perashat Balak. Cuando terminamos la Perashat de la semana pasada, hoy Pinehas, este Shabbat, habla precisamente de cómo Pinehas tomó acción en sus propias manos, eliminando al príncipe de la tribu de Shimón. Pero perdón,
Voy de vuelta al final de Perashat Balak, donde las mujeres moabitas atrajeron fatalmente, mamash, una atracción fatal a los hombres de Israel, acercándolos primero a través de sus cuerpos y después a través de su adoración a los ídolos y a rendirles culto a los ídolos moabitas y midianitas, lo que arrastró una muerte de 24.000 personas. Eso también es la extraña. La extraña representa esa dimensión en la cual la persona se deja llevar, se deja arrastrar, pero no solamente por lo que representa la sexualidad del otro y lo que representa solamente la promiscuidad a nivel de lo sexual, sino también lo que sigue, lo que ha desviado el corazón de la persona y que lo aleja de su creador, tal como se va a quejar, comillas, tal como clama el profeta Jeremías en la Haftará de este Shabbat, que habla precisamente que Kadosh Baruj Hu dice: a mí me han abandonado. Hemos abandonado a Dios para ofrecer incienso a los ídolos, para ofrecer incienso, a las creencias extrañas. Y esto es lo que empieza a hablar estos primeros 6 versículos. Dice entonces: hijo mío, está atento a mi sabiduría de Jochmati Akshiva, y a mi inteligencia inclina tu oído. Litvunati at ozneja. Es interesante aquí de estar atento, prestar atención, inclinar el oído. Significa saber escuchar, saber entender, saber percibir, poder relacionarse con lo que se va a decir. Las cosas que se dicen deben causar una impresión en el otro. Y si no logramos impactar al otro con lo que decimos, significa que nuestras palabras no han servido para su objetivo. Lishmor bezimot, para que guardes consejo, vedat sefateja inzoru, y tus labios conserven la ciencia. Así le dice el hombre, el padre, el rey, el maestro, el consejero, el amigo. Gracias, Julio, una amable, un abrazo. A partir de entonces dice: Kinofet pitov nasiftei zara, bejalak bishemen hika. Porque los labios, presten atención, de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Obviamente, aquí entendemos que todo esto es placer. Obviamente, labios que destilan miel. No hay ninguna duda que eso representa lo dulce, todo lo que uno quisiera, obviamente, llenarse de ello. Habla de los labios, el frente comunicativo de la persona, aquello que recibe, aquello que sabe dar, y que en última instancia esos labios destilan miel. Y dicen los labios de la extraña. Por supuesto que la extraña, insistimos, no solamente estamos hablando de una persona, estamos hablando de una ideología, si me quieren acompañar en el pensamiento, para poder relacionar con todo lo que puede llegar a ocurrir hoy en el seno del pueblo judío o en el seno de los judíos en general en el mundo, no solamente en Israel. Y dice: Behalak mishemen jita, y su paladar es más blando que el aceite. El paladar blando como el aceite representa un escenario, obviamente, uh, de felicidad que es fácil de poder llevar al interior del cuerpo, de poder deglutirlo, si podemos decir así. Y por lo tanto, dice esas palabras que son palabras dulces, palabras fáciles de incorporar. Así comienza la extraña con su seducción. Beaharita marakelana. El principio es dulce, pero su fin es amargo como el ajenjo, dice el rey, el padre, el maestro. Lo que ustedes quieran encontrar aquí, el amigo. Agudo como cuchillo de 2 filos. Es hadá, mamás, esa extraña es filosa como un arma de doble filo. Quiere decir, no hay un filo solo, sino 2 filos, de ambos lados. Raglea yordot mavet. Sus pies descienden a la muerte. Sheol tseadeit mohu. Sus pasos sustentan el sepulcro, quiere decir el Sheol, las profundidades. ¿A dónde me conduce todo eso? A perder mi camino, a perder mis metas, a perder mis objetivos, cuando no puedo discernir claramente dónde y con quién estoy. Ora Jaim Pentefales,
Nauma Gelotea Loteda. Sus caminos, dice, son inestables. Pentefalés. Tefalés quiere decir que no es un camino recto, sino Nauma Gelotea. Quiere decir que sus caminos son inestables, no los conocerás, y si no considerares el camino de la vida. Por lo tanto, todos los pasos, obviamente, de ella, now se adotea, quiere decir maagelotea. Sus caminos son caminos inestables, y esos caminos inestables son como los caminos de la persona que está embriagada, que no puede mantenerse en pie, obviamente, y por supuesto, no habrá de conocer su destino final. Hasta aquí habíamos llegado la vez anterior, hace 2 semanas atrás. Volvemos ahora al versículo 7. Dice entonces, Beata Banim Shim'uli. Empezamos hablando de Bení, como se dieron cuenta, hijo mío, en singular. Y ahora el rey, el padre, el amigo, el maestro, ahora pues hijos, oídme. De repente todo se multiplica. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de enseñar, la enseñanza ya no se transforma en una enseñanza singular, particular, para una sola persona. La enseñanza se multiplica. Es como el martillo cuando golpea el yunque. Y el martillo cuando golpea el yunque saca chispa. Obviamente tiene un objetivo final, el golpear sobre el yunque, que es la corrección de algo, pero también la chispa implica que se difumina, que también se dispersa. Y por lo tanto, Shim'u Banim. Beatá Banim Shim'uli. Ahora, hijos míos, oídme. De alta suru me imbrefi. Y no os apartéis de las razones, de los pensamientos, de los dichos de mi boca. Es muy importante tener alguien que te hable. Es muy importante tener alguien a quien escuchar. Es por sobre todo importante saber responder a tiempo y responder con tiempo. No tenemos que ser solamente impulsivos en la respuesta, porque hay también necesidad de pensar. Por eso dice, ahora pues, hijos míos, oídme. Está abriendo la puerta de la escucha, pero por otro lado, dice, en el momento que uno empieza a escuchar, alta surume imbrepi, no os apartéis de los dichos, de las razones, como dice aquí de mi boca. Quiere decir, yo creo que hoy por hoy, el Mishlei está hablando acerca de una de las peores inestabilidades del ser humano, que tiene que ver fundamentalmente con la impaciencia, con aquello de que cuando uno empieza a escuchar algo, ya después el principio lo escucha, lo que sigue ya no forma parte de su atención. No sé por qué, obviamente podría decir que sí sé por qué, pero como entiendo de que a veces no tenemos la paciencia suficiente, dije impaciencia, es que aparentemente ya con lo primero que el otro me dice, yo ya encontré la respuesta. Y eso no es válido. Créanme que eso no es válido. Hay que saber escuchar para después poder saber responder. Y si no sabemos escuchar, entonces no nos ofrezcamos como tutores, no nos ofrezcamos como tutela, no nos ofrezcamos como referentes, porque en la medida de que uno tiene una respuesta, no tiene la respuesta preferida. Perdón. Ningún caso, ninguna persona es igual a otra. Cada persona, aún compartiendo situaciones casi semejantes o similares, tiene su propia realidad. Y esa propia realidad la conmueve y eventualmente necesita saber una respuesta para su realidad. Independientemente que compartamos los mismos escenarios o los mismos sueños. Los servidores del faraón, ¿se acuerdan, verdad? El copero y el panadero. Los dos pensaron lo mismo, los dos soñaron lo mismo, pero cada uno tenía una resolución diferente. Y por lo tanto, de eso tenemos que aprender, que no hay dos personas iguales en este. Dice entonces el maestro, el amigo, Arjek me alea darkej. ¿Qué es el consejo? Aleja de ella tu camino, de ella.
¿Quién es ella? La extraña. Otra vez, muchos se quieren ubicar siempre en la persona. Puede ser, puede ser que haya una persona que me transforme en ajeno, que me haga diferente, que me aleje de mi meta, que me aleje de mi camino. Es cierto, puede ser, pero corramos un poquito más adelante. No miremos solamente a la mujer, miremos a la ideología, miremos a la época, miremos a lo que pasa hoy en día, en esta época de hipercomunicación, en esta época donde nuestros ojos y nuestros oídos escuchan 10 cosas a la vez, 10 sonidos a la vez, tienen 10 imágenes a la vez y no nos podemos concentrar ni siquiera en una, porque parecería ser que no nos alcanza la vida para poder captar todo lo que tenemos delante. Y si fuera así con la Torá, eventualmente estaríamos más que felices. Pero no pasa eso con la Sagrada Torá. La Sagrada Torá parece que tiene espacios, compartimentos fijos. Todo lo demás ocupa el escenario cotidiano. Por lo tanto, aleja de ella tu camino. El consejo es de la extraña, como la quieran traducir a la extraña. Gal tikrab el petach beitá. No te acerques a la puerta de su... Qué bonita imagen, ¿no? Parece ser que cada cosa tiene ese lugar. No te acerques a la puerta de su casa. Pentitén la jerimo deja. Porque de esa forma dice, no sea que le des a los extraños o deja. Aquí dice tu honor. ¿Vieron? En el versículo 9. Pero Hodeja es tu Hod. Hod significa tu resplandor. Hod significa tu luz. Hod significa eso que te da a ti como ser humano un tinte especial, que ninguno se parece al otro. Hod. Hei Vav Dalet. Ese Hod, ese, ese resplandor, llamémoslo así, esa iluminación es única. La tienes tú, la tengo yo, la tiene el otro. Cada uno tiene su iluminación particular. Y yo creo que el Hod, si me permiten introducirme en mi concepción aquí, tiene dos letras que son maravillosas, la primera y la última. Hod, si no pongo la O en el medio, tengo Hei Dalet. Y Hei Dalet significa Hed. Hed en hebreo significa eco. Y la palabra Hadadí, Hed Hadadí, significa reciprocidad. ¿Hay algo más sagrado que el idioma hebreo? Dice, no pierdas tu Hod, no pierdas tu condición de ser eco de la palabra de Hashem en esta tierra, el eco de la palabra de mi prójimo, de mi esposa, de mi hijo, de mi nieto, de mi ser querido, ser ese eco que es obviamente recidivante, que vuelve, que vuelve, que vuelve. Y cuando hay eco, hay reciprocidad. Hay un ir y venir con el otro. No solamente uno da, sino también recibe. Eso se llama reciprocidad. Y eso construye la amistad. Parecería ser que irme con la extraña es perder ese eco y perder esa reciprocidad. Eso habla de la comunicación, habla del vínculo y por eso habla de la luz, del resplandor. Pentiten la jerimo de, no sea que le des a los demás, aquí lo traduce como honor, ushnoteja la azarí, y tus años al cruel. ¿Quién es el azarí? Es esa extraña, esa idea extraña, no solamente la persona extraña, que también las hay, por supuesto, pero que es cruel, que te quita definitivamente de un escenario vital. Penisbe'u zarim cojeja, dice, porque, versículo 10, porque no se harten los extraños de tu fuerza.
se van a satisfacer de tu fuerza, te van a quitar toda tu fuerza, todo tu esfuerzo, todo lo que tú vas a hacer. No sea que los extraños se aprovechen de eso que es tu vida, tu esfuerzo, tu impronta, tu ser persona. Ma'atzabeja bebet nufri. Y también dice tus trabajos, lo traducen como trabajos. Atzabeja está hablando también de todo lo que es el esfuerzo físico en la casa del extraño. De repente, no sentirnos perdidos, no alcanzar una realidad en la cual quedamos, como se dice, desconcertados. El estar desconcertado implica, obviamente, haber perdido toda esa guía que nace en cada uno, porque cada uno es, ante todo, dueño de sus decisiones. En la medida que somos soberanos, que somos libres, en la medida que Akadosh Baruj Hu nos ha creado a su imagen y semejanza, todos tenemos nuestra capacidad. Lo único que a veces esa capacidad de libertad es tan libertad condicional, como se puede decir, que si yo no la sé disponer y manejar, puedo caer en manos del extraño. Y esa, la ajenidad, el sentirme ajeno a mí mismo o ser un enajenado, es cuando yo he perdido la capacidad de poder tomar decisiones por mí mismo. Y a partir de allí se pierde esa reciprocidad. Ya no existe el camino de la reciprocidad, porque no hay con quien compartirlo. Dice el rey, el maestro, el amigo, versículo 11, Benahamta beajariteja bijlot besarja ushereja. Y vas a gemir en tus postrimerías. Benahamta es como el rugido del león. Eso es un grito, pero de dolor, un clamor, a veces que tiene que ver con el enojo. Benahamta beajariteja. Aquí lo pusieron hijimas, o te lamentes, o te proclames, vociferes en tus postrimerías. Bijlot besareja ushereja. Cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo. Quiere decir, cuando ya no me queda nada, porque ya o es tanto el trabajo duro, tanto aquello que me oprime y me comprime como ser humano, o a veces la enfermedad o la vejez, que en última instancia he perdido los días vitales de mi existencia para no poder eventualmente verdaderamente aprovecharlo. Y entonces llega el momento de la reflexión, el momento de la persona. Versículo 12, que es maravilloso, y dice, ve a Marta. Y entonces digas, Eich Zaneiti Musar, ¿cómo? Dice, aborrecí el consejo. ¿Cómo aborrecí el Musar? Musar representa el saber pensar, el reflexionar, el poder sentarme y poder saber qué hacer con esa vida y no malgastarla. Ahí te vas a dar cuenta, y no es una pregunta nostálgica, ¿cómo aborrecí el musar? Betojahat naat libi, y mi corazón menospreció la reprensión. Somos difíciles como personas. Primero y principalmente porque nos cuesta mucho reconocer cuando estamos equivocados. Pero nos cuesta mucho más todavía encauzarnos nuevamente en el camino debido. Porque no podemos salir de un lugar y tampoco podemos ingresar al otro lugar. Ante todo, todos tenemos esa confusión interior de que lo que nos pasa solo a nosotros y que los demás no nos entienden. Y la verdad es que no es así. La verdad es que lo que nos pasa no nos pasa solo a nosotros. Las circunstancias son, como les dije, idénticas en muchas otras y otras y otras y otras y otras y otras vidas.
Lo que hay que aprender es cómo poder superar esas circunstancias, si es que quiero, y por otro lado, puedo lograr esa conjunción con el otro. Por eso dice, te vas a decir, versículo 12, cómo aborrecí el musar y mi corazón menospreció la tojajá, la reprensión. Más aún, velo llamati bekol morai, y no oí la voz de mis maestros. No quiero poner de los que me adoctrinaban. No creo en la palabra doctrina, por lo menos no en su concepción de acuerdo a la iglesia. No oí, acá dice bekol morai, la voz de mis maestros, Belimelamdai, lo ititi osni, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Si toda esta vida es una vida de toma y daca, de recibir y de dar, tenemos que agradecer eventualmente el hecho de que Akadosh Baruj Hu nos puso en la vida, nos pone a maestros, a aquellas personas que me pueden enseñar, aquellas personas a las cuales me puedo aconsejar. No porque esa sea la última palabra. Yo creo que esa es la primera palabra. La última palabra es la nuestra. Es necesario ayudar al otro a que tome determinaciones. No uno tomar determinaciones por el otro. Eso es un error. Perdónenme. Sí, 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 estoy hablando con mi hijo pequeño desde ya. Él debe atender el pedido de su padre, pero si hablo con mi hijo adolescente, o si ya hoy hablo con mi hijo adulto, padre, entonces obviamente la condescendencia no es útil. Es lo que es importante que se produzca ese intercambio. No somos pares. Yo seguiré siendo el padre y él seguirá siendo mi hijo, pero las circunstancias y las situaciones parecería que se van a equiparar. Parecerían ser vivir en un paralelo. Por lo tanto, el rey Salomón escribe con tanta sabiduría y dice, no, y digas cómo aborrecí el musar y cómo mi corazón menospreció la reprensión. Y no oí, versículo 13, la voz de mis maestros, Moray, y aquellos que me enseñaban, no incliné mi oído. Esa es la realidad. Y dice entonces en la continuación, Kimat haiti bekol ra betoch kahal be'eda. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Esto qué es una autocrítica? No. Dice, si no hubiera abandonado mi camino negativo, porque él lo está leyendo desde el lugar que ahora está por fuera de eso, pero si no me hubiera ido de ese camino negativo, estaría en una situación peor todavía, en medio de una sociedad, en medio de una congregación. Obviamente, obviamente estamos hablando aquí de alguien que ha reconocido que está equivocado, que tocó las puertas de la extraña, tocó las puertas. Nos pasa en la vida. Nos pasa en la vida, no es un pecado, es ser humano, nada más. Y el ser humano, como tal, puede equivocarse. Nosotros tenemos como pueblo judío, estudiamos aquí con nuestros queridos alumnos en el Ulpan durante la semana, que todo lo que hoy estamos vivenciando en tiempo este de las 3 semanas, el ayuno del 7 de Tamuz, el 9 de Av ulterior, todo eso se genera como base de dos transgresiones gravísimas, las cuales nunca han terminado. Una se llama el becerro de oro y la otra se llama el, el informe de los espías. Quiero que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y mis alumnos creo que más todavía. Sabemos que esos son los puntos de fricción. Ahora, eso está en el haber mío, lamentablemente. Si bien yo no estuve en el becerro de oro y no estuve en el informe de los espías, soy parte de toda esa comunidad. Trato de corregir ese aspecto.
Trato de liberarme de todo lo que es el becerro. Trato de reconstruir las tablas, volverme entero como... Y trato de fijar mi residencia aquí en esta tierra. Todo el deseo de la Aliyah, todo el deseo de Yishuv, Eretz Israel, toda la mitzvah de vivir en esta bendita tierra, pasa por corregir, por reparar cosas que han marcado hasta el día de hoy. El que tengamos que ayunar en estos escenarios tan tristes de esta semana, detestables desde el punto de vista de mi espíritu, con respecto a lo que es el duelo. Por eso, casi en todo mal he estado, dice el rey. Kimata iti bejolra. Entonces, dice el rey Shelomo, cada aspecto, les digo, es un libro en sí mismo. A mí me conmueve, me sacude el rey Shelomo permanentemente. Y dice ahora el versículo 15, miren qué bonito. En hebreo, les digo, es impagable. Shete maim viboreja. Bebe el agua de tu cisterna, de tu pozo. Benoslim, y noslim quiere decir los raudales, quiere decir los líquidos, mitoch beedeja, de tu pozo. Cisterna y pozo. Bor y beer. Hay un concepto de bor, que es un pozo profundo, y beer, que es el lugar de donde se sacaba el agua, del aljibe. ¿Se acuerdan esa figura del aljibe? Quiere decir esto. Después de que el jajam, el sabio, nos ha advertido a causa de todas esas ah, peligros que nos acechan eh, y que acechan al joven, fundamentalmente, de la mujer extraña, de la extraña, entonces ahora lo lleva hacia el lugar bueno. ¿Y cuál es el lugar bueno? Shte Maim mi boreja. Quiere decir, hay algo que es vital en la vida, el agua, ¿verdad? Entonces bebe el agua de tus pozos. Quiere decir, el agua de tus pozos es aquello que está dentro tuyo. Aquello que es y que representa tu conformación individual. Aquello que pudiste recibir de quienes te precedieron, aquellos que plantaron en ti algo de tu realidad presente y fundamentalmente de todo aquello que tú puedes incorporar. Ein Maim Ela Torah. Tenemos que entender que los Jajamín dijeron que el agua es la Torah misma y por lo tanto bebe el agua de tu pozo y los raudales de aguas de tus cisternas o al revés. No importa. Todo esto, obviamente, hay dos conceptos, ¿no? Eh, Boreja tal vez sea el agua que se acumula en la superficie de los pozos. Y el Be'er está lo que está en la profundidad. Por eso se mandaba el balde, el cubo, con el aljibe y sacar las aguas de la profundidad. Yo creo, mis queridos, que el rey no está hablando aquí solamente de saciar la sed. Hay una forma de responder a lo extraño, a las ideologías extrañas, y es buscar, no en la superficie solamente. Lo primero es en la superficie, pero una vez que tú buscaste tu condición judía, buscar en la profundidad ahora. Y por eso el Bor y el Be'er. El Bor como lo superficial, aquello que está al alcance de la mano, y el Be'er que está en la profundidad de tu existencia. No nos podemos conformar tan solo con las cosas superficiales. Tenemos que crecer y más. Y afutsu ma'ayanoteja, qué bonito. Dice el versículo 16, esto nos decían nuestros maestros cuando terminábamos nuestros estudios aquí en Israel, al terminar nuestras carreras rabínicas. Y afutsu ma'ayanoteja, derrámense por fuera, por de fuera todas tus fuentes. De Rehobot Palgemaim, en las plazas, ríos de agua. Que podamos verdaderamente ese agua que pudimos extraer, que pudimos atesorar, que podemos tener dentro de nosotros, Maim Haim, aguas vivientes y vivificantes, que no son otra cosa que la Torá que hemos aprendido
que mis padres de bendita memoria me hayan guiado y que mis maestros me cuidaron y que me llevaron a ser un poco más la persona que mis padres soñaron y aquello que en última instancia esa sagrada Torá hoy me permite explayarme, Baruch Hashem, me permite comunicar, me permite disfrutar de una pequeña comunidad, amada comunidad aquí en la ciudad de Ranana, tras 12 años cumplidos recién, y que en última instancia tener a quién hablar, tener con quién hablar, tener a quién transmitir, a quién orientar. Todo eso también hace que las fuentes, las Mayanot, se derramen hacia afuera, Barrejobot, Palgemayim, en las plazas, los ríos de agua. Y Yule Jale Badeja en la Zarimita, versículo 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Qué quiere decir? Justamente todo lo contrario de la extraña. Esto no es para los demás, esto es para ti, no por egoísmo, sino para tu propio y genuino crecimiento. Y ahí me corja Baruch. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Sea bendito tu manantial. Usmach me eshet me ureja. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Volvemos ahora al camino inicial. Cuando me puedo dejar de la extraña. Cuando puedo dejar fuera ese golpe en la puerta de mi corazón. Entonces, y ahí me corja Baruch. Que tu fuente Macor sea bendito y alégrate con la mujer de tu mocedad, aquella con la cual has logrado formar y conformar todo un circuito en la vida, eventualmente. Gracias, Anat. En última instancia, esto es fantástico porque el rey está hablando aquí, tal vez al corazón de la persona. ¿Quién es esa mujer de tu mocedad? Así como se escribe en la Ketubá, cuando tuve el zehut de ser rab de la comunidad marroquí por 4 años en Argentina, donde aprendí también a ser persona de la mano de quien fue su extinto rabino, Rabbi Saadia Ben Zaken, alaba Shalom. Allí la Ketubá de ellos aprendí de su propia mano y de su propia boca. Siempre había que escribir esta parte que dice el versículo 19. Ayelet ahavim beya'alat sierva con C, amada y graciosa Corsa. Quiere decir, Ayelet Ahavim. Siempre está equiparada a la mujer en el Shira Shirim. No estamos en el Shira Shirim, pero como esas gacelas, con su paso tan delicado, con su paso tan esbelto, con su belleza única. Y entonces, Ayelet Ahavim Beyalat, en hebreo, por supuesto, figuraba siempre antes del nombre de la novia. Y ahora me lo recuerdo y me trajo la memoria aquí. Dadea y Erabuja Bejol, tus pechos te satisfagan en todo tiempo. Be ahabatá tishge tamid. Y en su amor, recréate siempre. Tishge quiere decir, habrás de pensar en ella. Habrás de pensar en su amor permanentemente. Y eso, obviamente, está hablando de eso, de ese concepto, del amor verdadero, de ese amor en el cual no se necesita de la extraña. Y por eso entonces vuelve en el versículo 20 y dice, Belama tishge bendí pensará. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena? Tishge viene de shgi'a también, de error, de equivocarte. Utehabek hek nochri'a. Y abrazarás el seno del extraño. Siempre vuelve otra vez el pasaje. Ki nojach ene Hashem darkei. Y esto es fantástico. Nojach. Pues que los caminos del hombre están siempre ante los ojos de Hashem. Yod-Kei Vav-Kei. Bechol ma'agelotav nefat. Y él considera todas sus caminos, sus veredas, como dice aquí, no son veredas, son sus senderos. Nojaj, tú estás siempre delante de él. Y él
siempre lo que hace es enderezar tus caminos, enderezar cada uno de esos aspectos que forman parte de tu vida. Avonotav il kedvono et arashá, ubehablei jatato itamech. Para entonces advertir una vez más y aprender. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Quiere decir, no hace falta atraparlo al impío, al malvado. No, no, no. Sus propias maldades lo van a atrapar a él. Así como si tuviera una red esperándolo, como esas redes que se ponían para cazar animales. Aquí hablamos jabalé jatató, los jabalín. ¿Cuáles son las redes que se construyen para atraparlo? Sus propias transgresiones. Entonces, las malas acciones de la persona malvada son las que entretejen y enhebran las redes donde va a caer. Y claro, uyamut ve'en musar, uberrobi baltoishke. Y entonces, claro, él, el malvado, nunca va a poder tomar el concepto correctivo, lo reparatorio, el musar. Él morirá por falta de musar y errará por la grandeza de su locura. Quiere decir, a causa de su gran maldad, él siempre va a estar involucrado con su gran maldad y va a estar permanentemente delirando con ella, a ver qué más puede ser. La maldad persigue al malvado, no hay ninguna duda, ya lo hemos comprobado en este año, lo hemos comprobado, lo seguimos comprobando, lamentablemente. Y este es el capítulo 5 del Mishnah, donde, vuelvo a repetir, la advertencia, como les decía al principio, acerca de la extraña, pero por sobre todas las cosas, la alabanza a lo que es la fidelidad. Y la fidelidad que tiene que ver con las ideas, con los principios, con los patrones de identidad que han pasado por tu vida y que pasan por tu vida. Este es eventualmente el libro de Mishlei, una increíble construcción que nos regala obviamente el rey Shlomo para que podamos tomar noción, conciencia de que los caminos todavía, absolutamente todos los caminos, se están por construir y que todos los caminos están por volver a transitarse. Claro, hay que tener en claro, por supuesto, valga la redundancia, por dónde debo construir esos caminos, por dónde debo dirigirme y fundamentalmente cómo lograr de que la extracción de las aguas sea no solamente de la superficie, sino y por sobre todo también de las aguas profundas. Vamos a ver más adelante lo que representan esas aguas profundas en el lenguaje del rey Salomón. Muchas gracias por acompañarnos, un verdadero placer que estén aquí, que dispongan de sus tiempos para poder estudiar. Para nosotros como Bet Midrash es un placer verdadero y un agradecimiento eterno. Que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach, un Shabbat que esté en paz y tranquilo, eventualmente, que tengamos Besorot Tovot, que tengamos buenas noticias, Yeshuot Ben Hamon, que tengamos salvación y también consuelo, y que por fin todos los vivos de Israel, vivos y muertos, puedan retornar a casa, porque esta es su casa siempre, una casa donde la vida estará presente. Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos. Que estemos muy bien y gracias por estar aquí con nosotros. Shabbat Shalom para todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe Mitzvot. Muchas gracias.